Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión académica programada para el día de hoy, jueves 26 de abril. El orden del día es, primero, el saludo del presidente de la corporación. Segundo, evolución y desarrollo de la inteligencia, a cargo del académico doctor Luis Hernán Erazo Rojas. Tercero, comentario, a cargo del académico Remberto Burgos de la Espriella. Cuarto, copa de vino. Tengo el honor hoy de presidir esta sesión académica. El doctor Germán Esguerra, presidente de la Academia Nacional de Medicina, no está presente por motivos personales, circunstancias de última hora, y me pidió que en calidad de vicepresidente presidiera esta sesión. Para mí es muy placentero presentar a los académicos, al doctor Luis Hernán Erazo Rojas y al doctor Remberto Burgos de la Espriella, quienes van a ser los ponentes del día de hoy, con un tema que es muy importante. El tema es evolución y desarrollo de la inteligencia. Yo creo que esto es uno de los temas que es muy atractivo para cualquier profesional, no solamente para los médicos. Cualquier profesional, independientemente de su área de desempeño, creo que son temas que les interesa o que nos interesan, y obviamente tanto el doctor Erazo Rojas como el doctor Remberto Burgos han sido estudiosos de este tema y en múltiples oportunidades nos han hecho comentarios y nos han presentado trabajos al respecto. Pienso que esta sesión, por el interés que despierta, porque nos despierta a todos, va a ser muy atractiva en ese aspecto. Quiero hacer unos comentarios rápidos sobre los expositores que creo que son suficientemente conocidos. El doctor Luis Hernán Erazo Rojas es médico neurocirujano. Estudió medicina en la Universidad Central de Quito, Ecuador, y se especializó en neurocirugía en el Hospital San José de la Universidad del Rosario en Bogotá. Además, tiene estudios de especialización en docencia universitaria en la Universidad de Nariño, en Pasto. Ha sido neurocirujano en el Hospital San José de Bogotá, en el Lorencita Villegas de Santos en Bogotá, Hospital Universitario Departamental de Nariño, Hospital San Pedro de Pasto, Saludcop, Colsanitas y Proinsalud de Nariño. Profesor de Neurología y Neurocirugía en la Universidad del Rosario y en la Universidad Cooperativa de Pasto. Profesor de Historia de la Medicina en la Universidad Cooperativa de Colombia en Pasto y en la Universidad de Nariño. Ha ocupado diferentes cargos administrativos, entre otros, gerente del Seguro Social en seccional de Nariño, coordinador universitario del Hospital Universitario Departamental de Nariño, fundador y presidente de la Liga Nariñense contra la Epilepsia, miembro de diferentes sociedades científicas como la Sociedad Colombiana de Neurología y Neurocirugía, la Sociedad Nariñense de Neurocirugía, la Liga Nariñense contra la Epilepsia, y es miembro de la Academia Nacional de Medicina, actualmente miembro de Número. Ha sido magistrado del Tribunal Seccional de Ética Médica de Nariño y ha sido autor de múltiples publicaciones científicas. El doctor Remberto Burgos de la Espriella, quien hará el comentario de la presentación del doctor Erazo Rojas, también es un académico reconocido aquí en nuestra academia, médico graduado de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, especialista en neurocirugía de la misma universidad, fellow de la Universidad de Western en Canadá, fellow de microcirugía en el Henry Ford Hospital, especialización en gobierno, finanzas y asuntos públicos de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido neurocirujano y jefe de neurocirugía del Hospital Universitario San Ignacio, jefe de neurocirugía de la Clínica Reina Sofía de la organización Sanitas.
ganador del concurso docente, profesor de neurocirugía de la Universidad Nacional, secretario de la Sociedad Colombiana de Neurocirugía y posteriormente presidente de la Sociedad Colombiana de Neurocirugía. Cuenta con más de 20 publicaciones, más de 50 publicaciones científicas sobre neurocirugía, gerencia en servicios de salud. Pertenece a múltiples sociedades científicas, entre otras, miembro activo de la Asociación Colombiana de Neurocirugía, Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía. Es actualmente miembro de número de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Él será el encargado, como les decía, de hacer el comentario a la presentación del doctor Luis Hernán Erazo Rojas. Después de esta presentación, ofrezco la palabra al doctor Erazo Rojas para su presentación. Muy buenas noches a todos. Esta noche estoy muy contento y lo estoy por el reencuentro después de 2 años. En esta la presentación de mi segundo libro en la academia. Y particularmente lo hago por el aprecio que tengo del auditorio tan selecto y tan de mis afectos como ustedes. Quiero expresar mis agradecimientos a los miembros de la Junta Directiva de la Academia, al doctor Germán Gamarra, que preside la reunión esta noche, y de una manera muy especial al doctor Gilberto Rueda, secretario perpetuo de la Academia, persona a quien admiro y respeto enormemente. También mis agradecimientos al doctor Burgos, Remberto Burgos, eminente neurocirujano, quien me hace el honor de comentar este trabajo. Al doctor también quiero agradecer la presencia de otro neurocirujano importante en nuestro medio, el doctor Jaime Bandiño, presidente de la Liga Colombiana contra la Epilepsia y quien definitivamente también tiene mucho conocimiento sobre estos temas. Sobre la inteligencia se ha hablado poco. Hasta hace poco tiempo prácticamente nadie hablaba de la inteligencia. Sin embargo, hoy este tema se ha constituido de un enorme interés, particularmente para el grupo de los científicos quienes están obsesionados con él. Y definitivamente también tiene mucho interés entre toda la gente común y corriente. Este es un ensayo bibliográfico. Recopila una serie de datos, de informaciones de toda índole, con el objeto de presentarles a ustedes un bosquejo general de lo que es la inteligencia. Comencemos diciendo, según la lámina, que África es la cuna de la humanidad y por consiguiente África es la cuna de la inteligencia. Esta es una representación realmente de la inteligencia, una famosa escultura del arquitecto Rodin. No se sabe exactamente cuándo comenzó la vida sobre la Tierra. Sin embargo, hay 3 teorías relacionadas con el origen de la vida. Y voy a comenzar por ahí, porque definitivamente el sendero, el camino que sigue la inteligencia en su derrotero es sumamente largo. Podemos hablar que desde que apareció la primera célula sobre el mundo, seguramente ya había o ya existían unos visos de inteligencia. Es impresionante cómo los científicos han encontrado una serie de fósiles microscópicos que tienen miles y millones de años. Este, por ejemplo, es un fósil, el nombre no interesa mucho porque es difícil de pronunciarlo inclusive, pero está completo, está intacto, tiene 500 años y es un fósil de tipo microscópico. Se supone o se cree de que la vida sobre la Tierra comenzó aproximadamente hace 3.800 a 3.500 millones de años.
Hay tres teorías sobre el origen de la vida. Una teoría es la generación espontánea, que dice que hubo una primera célula o unas primeras células en el agua, en el fondo del mar, o en lo que le llamábamos un lodo biológico, que esas células mutaron y que esas células se alimentaron de los elementos que hoy constituyen nuestro organismo, que son el hidrógeno, el carbono y el nitrógeno. Una segunda teoría es aquella muy conocida por todos nosotros, particularmente quienes profesamos una religión, es que la vida es obra de un ser superior. Y por último tenemos otra teoría, la teoría extraterrestre, que dice que en una época del mundo, de la Tierra, un meteorito chocó sobre ella y trajo consigo una serie de bacterias que en este sitio, en estos mares, definitivamente encontraron su manera de reproducirse particularmente, de mutar y de evolucionar. Miren ustedes cómo en principio tenemos bacterias, seres microscópicos, que posteriormente van evolucionando. Miren que desde un primer momento yo hablo de evolución. Posteriormente salen del agua, salen del mar y adquieren unos órganos, como es el pulmón, y comienzan a respirar sobre la tierra. Posteriormente tenemos en este caso los vertebrados, ¿correcto? Los dinosaurios que desaparecen hace unos tantos millones de años. Y a este nivel, en este punto, comienzan los mamíferos. Y entre los mamíferos hay dos muy particulares, muy especiales, que son los que dieron origen a los llamados primates. Tengamos en cuenta estos dos seres. El hombre desciende de estos, estamos hablando de los primates. Un día estos primates, particularmente este, descendió a la tierra, comenzó a caminar, comenzó a transformar su organismo hasta llegar a ser lo que somos en este momento, el Homo sapiens. Se supone o creen que este es el primer antecesor de los primates, incluyendo lógicamente el hombre. Se trataba de un pequeño ser, muy pequeño, que vivió hace 58 millones de años, cubierto de pelo. Él vivía en los árboles. Tenía seguramente un cerebro primitivo, un cerebro instintivo, sumamente pequeño, pero con una particularidad seguramente, que ya tenía unas células neurológicas que iban a generar en el futuro la inteligencia del hombre. Es posible que estas pocas células que tenía en su diminuto cerebro les dio facilidad para sobrevivir y para sobreponerse a las otras especies. Sus descendientes, los descendientes de este primate llamado Ramapithecus, son los simios y somos los hombres. Estos son los dos primates que estamos hablando, el mono y el hombre. La gran diferencia entre los dos definitivamente es que el hombre es un primate diferente, y es diferente porque piensa. Y está plenamente confirmado, comprobado, que simios y humanos, monos y humanos, compartimos un antecesor común. Se han hecho estudios permanentemente sobre el genoma de ambos simios y de humanos. Inicialmente encontraron un 2% de diferencia genética. Todo el mundo pensó que eso era muy poco. En otras palabras, el 98% del mono se parece al hombre y el 98% del hombre se parece al mono. Uno pensaría que esta es una diferencia sumamente pequeña, pero no. Ya haciendo estudios posteriores y determinando realmente la estructura definitiva, tanto de los genes como de las otras formaciones genéticas, han encontrado que estas divisiones son enormes. Miles y millones de diferencias existen entre las dos especies. Luego llegamos al hombre. Empezamos con la evolución del hombre. Monos y humanos definitivamente se separaron en un momento de la historia. Se supone que el primer ancestro del hombre, el primer hombre, vivió aproximadamente hace 7 millones de años. Ese hombre que estamos hablando, este hombre
siguió el trayecto, siguió el camino de la evolución y su organismo sufrió transformaciones, tuvo mutaciones, tuvo cambios en su genética, definitivamente hasta convertirse en el hombre. Presento esta lámina porque definitivamente cuando hablamos de evolución, y debemos considerar que la evolución es el descubrimiento más maravilloso en toda la historia de la humanidad. Por eso se dice que quien no conoce de la evolución difícilmente va a comprender al ser humano. Estos dos personajes definitivamente son los pioneros, son las personas más brillantes en el proceso evolutivo del hombre. En primer término, tenemos a Mendel. Todos ustedes han oído hablar de él. Todo lo relacionado con la transmisión hereditaria de padres a hijos, los conocimientos iniciales se los deben a este hombre. Lo que pasa es que, inclusive, lo formidable de este genio y de este científico es que en esa época no se conocían los genes, no se los habían descubierto. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Y en el otro lado, en la otra lámina, tenemos a Charles Darwin. Este hombre escribió dos libros que revolucionaron al mundo. Y los revolucionaron no solamente desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista biológico. En una época en que el confesionalismo era demasiado exagerado, en que todo el mundo, pues a nadie se le iba a ocurrir en ese entonces que el hombre y los animales iban a ser producto de la evolución, pues este hombre escribió dos libros. Uno tiene relación directa con un tema que veremos más adelante y que se llama la selección natural, que es muy simple, muy elemental. Darwin dice que no son las especies más fuertes ni más poderosas las que sobreviven, sino aquellas que tienen mayor capacidad de reproducción. Y no contento con esto que ya había producido escándalo, se le ocurre decir que definitivamente el hombre desciende de una especie de mono. Las teorías de estos dos científicos, conjuntamente con el descubrimiento del genoma humano en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, y finalmente con el genoma de las regiones, configuran actualmente lo que se llama la síntesis evolutiva moderna. ¿Qué pasó entonces con estos primeros hombres? Cientos de especies han poblado el mundo. Desde que comenzaron los primeros hombres, miles de especies han poblado, cientos han poblado, todas han desaparecido. La única que ha sobrevivido definitivamente es el Homo sapiens. Es por ello que se ha seleccionado, los geólogos, paleontólogos y todos, han seleccionado 5 especies que definitivamente nos demuestran claramente cómo a través de ellas podemos hacer una representación clara de lo que es la evolución de la inteligencia y lo que es la evolución del cerebro. En primer término tenemos aquí que en el siglo pasado en el África encontraron los restos de una mujer pequeña, pero los encontraron intactos. Y en el momento cuando encontraron los restos de esta mujer, estaban escuchando una música de los Beatles y una de las canciones era Lucy. Y por eso es que a estos fósiles le pusieron el nombre de Lucy. Lucy era una mujer pequeña, una mujer que se parecía mucho más a una mona. Tenía su cuerpo erguido, lógicamente que no hablaba, pero es una mujer de una gran importancia. En todas partes del mundo, cuando se presenta esta mujer en los escenarios de los antropólogos, de los geólogos, esta mujer es profundamente respetada. Y se la respeta porque ella simbólicamente representa a Eva, la primera mujer. Ya es la evolución.
En el organismo de esta mujer se empezaron a presentar una serie de cambios en los genes. Se comenzaron a presentar unos cambios físicos, pero particularmente en su cerebro. El cerebro de esta mujer, de Lucy, era sumamente pequeño, un poquito más pequeño del de un recién nacido que tiene 450 centímetros cúbicos. Pues bien, este cerebro pequeño que le permitió a esta mujer hacer cosas que no hacían las otras especies. Lo primero que hicieron ellos fue descender de los árboles y comenzar a caminar. El hombre comenzó a caminar erguido. Y otra cosa importante, el cerebro, este pequeño cerebro, seguramente ya tenía células de inteligencia. Y era medio inteligencia, podríamos decir. En principio, su cerebro todavía era predominantemente animal, podríamos decir, instintivo, pero ya tenía unos visos verdaderamente de inteligencia. Esto hizo que esta mujer, cuando hablo de esta mujer, estoy hablando de la especie, de los Australopithecus, que es todo el grupo de la especie, pudo sobrevivir en un medio tan difícil y tan hostil como en ese entonces. Miren ustedes bien esta lámina. Hay dos cosas de las cuales voy a referirme en el transcurso de esta conversación. Una es la hominización y la otra es la humanización, que es diferente. ¿Qué es la hominización? Miren ustedes, aquí tenemos a Lucy, pequeña, con brazos largos, piernas cortas. Lucy se va transformando en las siguientes especies. En esta especie vemos que los brazos se van acortando. En la tercera especie vemos que aparecen los dedos de las manos. La persona tiene los brazos mucho más cortos y en esta definitivamente ya los brazos son mucho más cortos. Encontramos aquí unas piernas fuertes, ¿correcto? Y finalmente el hombre, estos primitivos seres, se transportan en humanos, se transforman en lo que somos nosotros. Esto es lo que se llama hominización. O sea, el hombre dejó de parecerse al mono y definitivamente se convierte en un ser muy parecido a nosotros. Sigue la evolución, continúa, ya hablaremos algo de evolución, continúa la evolución, continúa la transformación. Desaparece esa primera especie, pero la reemplaza otro, que es el Homo habilis. Muy sencillo, hombre hábil. Miren ustedes las manos del hombre hábil. Sus dedos se han alargado y tiene una capacidad ya de la pinza. Él empieza a agarrar las cosas y empieza, después de que ya camina con mucha soltura, comienza a soltar sus manos. Y esto le permite definitivamente que pueda utilizar sus miembros superiores. Su cerebro ha crecido. Su cerebro mide ya prácticamente 800 centímetros cúbicos, o prácticamente 600, 700, perdón. Se ha duplicado el tamaño del cerebro de Lucy. Y obviamente eso le da muchísima ventaja para poder sobrevivir, en estos medios realmente tan difíciles. Este hombre es el primer inventor en la historia de la humanidad. En esa época, seguramente en la tribu o en el grupo de personas de esta especie, había un genio. En todas las épocas de la vida siempre hay un genio. Pues bien, el genio en esta época se le ocurrió un día buscar una piedra filuda, y con ella empezar a cortar alimentos, a cortar cuero, etcétera, etcétera. Pero no terminó ahí la cosa. Un día este hombre, ya con una inteligencia superior, su cerebro había crecido, su inteligencia, sus capacidades cognitivas habían aumentado. Lo que hizo fue, simplemente, con sus manos y con su habilidad, cogió una piedra y pulió otra piedra y fabricó la primera hacha de piedra que se conoce en el mundo. Y lo más asombroso es que este hombre reunió al grupo de jóvenes, seguramente en esa época, y les enseñó cómo hacer el hacha. Y ellos, a su vez, la transmitieron a sus descendientes. Este es el famoso Homo habilis. Y aquí viene otra especie, desaparece el Homo habilis.
Repito, todas estas especies desaparecieron. Pero ya vamos viendo algo diferente en lo que respecta a su inteligencia y lo que respecta a su cerebro. Este es el famoso Homo erectus. Este Homo erectus vivió de 2.5 millones hasta hace 300.000 años. Lo curioso de este Homo erectus es que era una especie sumamente elegante, alta. Ellos medían aproximadamente 1.80 metros. Sus piernas se habían fortalecido y por consiguiente tenían una capacidad tremenda para caminar y para correr. Estos primeros Homo erectus salieron del África y fueron los primeros emigrantes que conoce el mundo. Salen del África, llegan a Europa y llegan al Asia. Para poder haber hecho eso, para planificar un programa y un viaje con todo el resto de la tribu, se necesitaba ya una capacidad intelectual. Y no solamente eso, sino que el Homo erectus también en esa época hubo otro genio que domesticó el fuego. Supo él que el fuego le servía para cocer los alimentos, le servía para abrigarse y servía realmente para defenderse de los predadores que existían en esa época. Y algo muy curioso, muy simpático inclusive. Hay un genetista famoso que es Ridley. Este hombre dice que en esta época, en época del Homo erectus, apareció el nicho ecológico. Pongamos entre comillas matrimonio. En esta especie se presentaba un marcado dimorfismo. ¿En qué consiste? En que el hombre era 30 o 40 centímetros más grande que la mujer. Lógicamente era mucho más fornido. Y la razón era muy simple, porque estos sinvergüenzas le robaban la comida a la mujer, no la dejaban comer. Ellos ya eran grandes cazadores, comían y se alimentaban de proteínas animales y parece que les daban muy poca proteína a ellas, proteína animal. La mujer simplemente cultivaba o cosechaba, no cultivaba, cosechaba los alimentos de los árboles, en fin, y el hombre, muchos de los hombres se los robaban. Pero entonces apareció una mujer inteligente en ese entonces y pensó y dijo, estando en una reunión en una de esas cuevas, vio un hombre por allá en la esquina de la cueva, solitario, abandonado, aburrido, cabizbajo, y pensó, definitivamente esta mujer, dijo, es para que me ayude a cuidar a mis hijos y para que no me roben mis alimentos. Se acercó al hombre, le habló, lo domesticó, lo halagó y finalmente lo esclavizó. Y nunca lo volvió a soltar hasta ahora. Ese es el origen aparentemente del matrimonio. Se dice que esta especie del Homo erectus, que se les llama los marcopolos arcaicos, porque recorrían grandes distancias. Esta es una representación de un cráneo encontrado en el lago Turkana, a orillas del lago Turkana, de un Homo erectus. La cabeza más grande, el cerebro ya crecido. Tenemos un cerebro de 1000 a 1100 centímetros cúbicos. Miren ustedes cómo el cerebro va creciendo en las especies, gracias a los cambios y a las mutaciones que se operan en ellos. Y lógicamente, con el incremento del tamaño del cerebro, se produce un incremento en el tamaño, perdón, no en el tamaño, sino en la capacidad cognitiva de esa persona. Y aquí tienen un espécimen sumamente curioso y muy simpático. Este es el famoso neandertal, se los llama el Homo sapiens sapiens arcaico. Encontraron los primeros fósiles en el valle de Neander, en Alemania. Miren ustedes las características. Eran pequeños, fuertes, fornidos. Eran de un físico no muy agradable. Se los conoce como los trogloditas cavernarios, con una cabeza gigantesca y con unos pronunciamientos en las cejas. ¿Correcto? Estos hombres ya lógicamente eran mucho más inteligentes que el Homo erectus. Su cerebro había crecido.
manejaban muy bien el fuego, se dedicaban a la caza, a la pesca y particularmente socializaban entre ellos. Aquí nosotros tenemos algo muy particular en relación. El cerebro y la cavidad craneana de este homo neandertal es mucho más grande que el de todos, inclusive que el nuestro. Medía 1.500 centímetros cúbicos. O sea, tenía 200 centímetros cúbicos más grande que el Homo sapiens. No eran más inteligentes, no, porque la parte frontal donde radica la inteligencia no se había desarrollado en forma adecuada. Un día, estos homo neandertales que vivían en Europa y en el Asia, se encontraron con una especie totalmente diferente a ellos. Una especie más elegante, más elástica, una especie, podríamos decir, más agradable que ellos, con una característica, que eran mucho más inteligentes. Se encontró con el Homo sapiens, y el Homo sapiens lo despreció, y el Homo sapiens lo acorraló, y dicen que el Homo sapiens le quitó o le arrebató todas las extensiones hoarias donde él conseguía sus alimentos. Y se dice que ellos desaparecieron, entre otras cosas, porque el Homo sapiens los extinguió. Se puede considerar a esto como el primer genocidio en toda la historia de la humanidad. No se sabe por qué razón el cerebro de estos hombres creció más que el del Homo sapiens. Eran inteligentes, lógicamente. Han encontrado fósiles con representación de la muerte. Al lado de estos fósiles han encontrado flores, lo que indicaba que estos hombres ya enterraban a sus muertos. Y seguramente ellos ya pensaban en la posibilidad de un ser superior para que les ayude en sus enfermedades y para que les ayude la naturaleza en la adquisición de sus alimentos. Una de las primeras y más universales manifestaciones del ser humano y su inteligencia es definitivamente la religión. Y traigo de cuento esta especie muy particular, muy especial, porque tiene definitivamente locos a los científicos. No saben de dónde vino, no saben qué es. Encontraron en Indonesia, en la isla de las Flores, unos pequeños seres con una capacidad cerebral sumamente chiquita, de 450 centímetros cúbicos, una capacidad parecida al de Eva, perdón, no al de Eva, sino de Lucy, pero con una capacidad intelectual buena. Estos seres chiquitos, con un cerebro tan pequeñito, cazaban, utilizaban el fuego, socializaban, en fin, los llaman también los hobbits. No se sabe cómo llegaron estos seres allá. Y a raíz del encuentro de estos pequeños hobbits, los científicos dicen, se ha dicho que el eslabón perdido no está perdido. Con este hallazgo, ellos aseguran en este momento que hoy más que nunca, el eslabón está totalmente perdido. Ustedes han visto esas películas a veces, no, ustedes no creo, los hijos de ustedes, El Señor de los Anillos. En estas películas aparece entre las rocas un ser medio raro, que con unos ojos grandes, el pelado, en fin, que habla hasta por los codos, como decimos vulgarmente, y que le llaman el Hobbit. Seguramente los directores de películas tomaron de estos Hobbit una representación. Y miren ustedes esta lámina tan bella. Llegamos al Homo sapiens, llegamos a nosotros, ¿correcto? Hace 300.000 años apareció el Homo sapiens y finalmente salió del África hace 50.000 años. Este hombre está pintando unos cuadros. Para pintar un cuadro de estos se necesita ya una capacidad mental sumamente bien desarrollada. Este hombre o estos primitivos hombres desarrollaron el pensamiento abstracto. Se necesita tener muy bien desarrollado ese pensamiento para estar en una cueva e imaginarse el exterior y pintar estos cuadros. Estas pinturas rupestres encontradas particularmente en Lascaux y encontrados en Altamira, en España,
son una representación clara de la inteligencia del Homo sapiens. Ellos salieron del África. El Homo sapiens sale del África, miren, se extiende por toda el África, perdón, por todo Asia, Europa, y llega un momento en que pasa a América, y finalmente llega a Colombia, ¿correcto? Se extiende por todo el mundo. A Colombia llegó hace 15.000 años. Y aquí les traigo nuevamente, el hombre evoluciona y su cerebro evoluciona y su inteligencia evoluciona en base a dos. Podríamos decir, perdonen la redundancia, en dos evoluciones. Una que es la hominización, que ya la habíamos mencionado. Aquí lo ven bajando de los árboles, comienzan a caminar, y aquí ocurre algo importante, se les cae el pelo. Morris, en su libro El mono desnudo, describe cómo el hombre perdió su pelo y quedó lampiño. Y la naturaleza únicamente le dejó pelos en algunos sitios del organismo. Esta ha sido la evolución genética del cerebro. Miren, de una capacidad de 600 centímetros va aumentando hasta llegar a la Homo sapiens. Y aquí tenemos los millones de años en que se ha tardado para que este cerebro progresivamente vaya creciendo. Y estas es unas láminas un poco difíciles, pero que son la esencia misma de esta conversación. Es la genética. Vamos a describir claramente, no claramente, vamos a hacer lo posible para hacerlo, lo que es primeramente un gen. El gen es un fragmento o unidad funcional del ADN. Pero circunscribámonos al ADN. El ADN es un compuesto orgánico, se le llama desoxirribonucleico. Contiene toda la información genética nuestra. Ustedes tienen un hijo y los hijos de ustedes sacan el color de los ojos, el color de la piel, el color del pelo, es gracias al ADN. Y definitivamente, cuando alguien quiere negar la paternidad, si el hijo no se sabe si es del señor o del lechero, definitivamente ya no lo puede esconder. El ADN lo descubre. Contiene toda la información genética y que se transmite de un individuo a otro. Y aquí nosotros tenemos los cromosomas, que son los que transportan el ADN. Tenemos el ADN y ese ADN es transportado por unas estructuras que se llaman los cromosomas. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. El par 23 es el sexual, de mucha importancia por lo que veremos. ¿Correcto? Corresponde al hombre y corresponde a la mujer. Quiero mostrarles esta lámina nuevamente. Miren a la derecha. Watson y Crick en el siglo pasado describieron totalmente la estructura del ADN. Estamos hablando de hace más de 60 años. Pero hoy, hace 2 días, el día de ayer, aparece en el diario El Tiempo el descubrimiento que acaban de hacer en Sydney, Australia. Unos investigadores encontraron que el nuevo ADN no tiene 2 escaleras. El ADN es como si ustedes tienen una escalera y unos palos atravesados. Ese es un ADN, es la representación gráfica de un ADN. Pues bien, estos investigadores encontraron una nueva forma de ADN que no tiene 2 espirales, sino que tiene 4. Es una especie de nudo de espirales. Este es un hallazgo fabuloso porque le va a permitir a los científicos descubrir nuevas modalidades para curar enfermedades y para prevenir otras. Aquí tenemos el cromosoma. Y finalmente esta es la mutación. No podemos continuar si no hablamos de los genes, que ya les he mencionado, y no podemos hablar de la mutación. Esto de la genética es como si ustedes tuvieran la biblioteca de su casa. Cada una de las letras corresponde a un gen. La página está conformada por el ADN. Y finalmente, el libro es el cromosoma. Ahí están representados, ¿correcto? Lo que no sabe la ciencia es cuántos libros hay en esa biblioteca. Miles de libros que no se los ha abierto.
Y en segundo término, millones y millones de genes que todavía no se sabe qué es lo que ellos representan. Estas mutaciones genéticas son cambios, mutaciones, cambio, es transformación. Aquí tenemos un gen, y miren esta lucecita, hagamos de cuenta que es una mutación. Estas mutaciones se presentan lentamente, progresivamente. El origen del cerebro y de la inteligencia data de 4 o 5 millones de años. Miren lo lento que ha sido hasta llegar a ser nosotros. Y todas las especies de animales, cuando han evolucionado, les ha ocurrido lo mismo. Es más, es un hecho muy curioso que han encontrado 200 nuevos genes en 5.000 estudios de individuos. ¿Qué quieren decir con eso? Que estos nuevos genes que han encontrado ya mutados con una mutación especial, nos está indicando que una nueva raza humana está ahí en el mundo. Que estos genes que han encontrado, dentro de 200.000 o 300.000 años, van a dar origen a otra raza. Y no es nada raro que entre cualquiera de los que están aquí presentes en este auditorio puedan ser portadores de uno de estos genes. No se sabe cómo será esta raza dentro de 200 años. Posiblemente sea más inteligente que nosotros, o por lo menos que tenga una inteligencia totalmente diferente. Y estarán dotados seguramente de poderes físicos realmente extraordinarios. Hablamos ya de la evolución biológica que se da a través de los genes. Hemos hablado que hemos evolucionado durante 7 millones de años. Nuestros genes han cambiado. Pero hay otra evolución que tal vez es tan importante como la primera. La evolución biológica es lenta, despacito. Es como si pusiera una tortuga a caminar por ahí. La otra evolución, definitivamente, es la evolución cultural. Es la que nos hace humanos. Es la evolución de la humanización. Y está prácticamente alimentada, podríamos decir, por el pensamiento abstracto. Ya veremos qué es. Por el lenguaje, por las civilizaciones y por la tecnología. Uno de los puntos fundamentales, importantísimos del ser humano es el lenguaje. ¿Cuándo comenzó el ser humano a hablar? No se sabe. Se calcula que aproximadamente hace 50.000 años. Eso no es sino unos pocos minutos en el reloj biológico. Pocos minutos. Cuando el hombre comenzó a hablar, se le apareció un mundo tremendo ante sus ojos. No podemos hablar de que sobre la palabra que pronunciaban estos hombres en esa época haya alguna evidencia. No, porque la palabra desaparece una vez que la pronunciamos, se la lleva el viento. Sin embargo, la tecnología moderna sí nos permite conservar la palabra. Simplemente hablen ustedes ante una grabadora y ustedes perfectamente van a encontrar o van a poder guardar sus palabras. Esta evolución cultural es rápida, es violenta. Se dice que la evolución cultural tiene 40.000 años, pero no, tiene realmente mucho menos. Por medio de esta civilización cultural, el hombre comenzó a cultivar la tierra, el hombre comenzó a inventar cosas elementales, organizó civilizaciones, culturas, etcétera, etcétera. Esta es la famosa evolución cultural. Una vez terminados estos dos aspectos de la evolución biológica y de la evolución cultural, particularmente con la tecnología. Miren ustedes cómo la tecnología nos está atropellando a los humanos en este momento. No tanto a los jóvenes, pero a las personas de edad, mientras nosotros vamos, la tecnología ya está de regreso. ¿Correcto? Entonces, comencemos a hablar rápidamente del cerebro. El desarrollo del cerebro. Comenzamos en el periodo fetal. Nosotros tenemos que desde la vida intrauterina, se comienza a formar el cerebro. Aquí tienen ustedes, cuando un niño nace con un cerebro pequeño, como una mandarina pequeña de 450 centímetros cúbicos. Aristóteles decía que cuando uno nace es como si todo estuviera en blanco, no sabe nada y no conoce nada.
Pero desde el mismo momento del nacimiento, ese pequeño niño comienza a ser bombardeado por una serie de estímulos. El solo hecho de que la madre coja al niño y lo ponga sobre su regazo, le dé el lactar, lo acaricie, lo bañe, ya definitivamente está originando una serie de efectos a nivel del cerebro que determinan su desarrollo. Hacia los 2 años el niño ya tiene más o menos estructurado su lenguaje, ¿correcto? Ya el niño pronuncia algunas palabras. Hacia los 6 años de edad el cerebro ha crecido tremendamente. Ya mide casi 800, 700 centímetros cúbicos. Miren cómo el niño nace y el cerebro crece rápidamente en ese periodo, gracias a los estímulos que encuentra en el entorno. El tío que lo carga, la abuelita que lo carga, el hermanito si lo tiene que lo pellizca, cualquier cosa, pero definitivamente estimulan el crecimiento y desarrollo de ese cerebro. Hacia los 8 años, 9 años, el niño ya comienza con los contenidos escolares, ya aprende en el colegio y para él es una maravilla asistir a su enseñanza. Hacia los 12 años aparece el pensamiento abstracto y posteriormente el pensamiento lógico. Y a los 21 años, pónganle cuidado, a los 21 años es la máxima edad de máxima capacidad cognitiva del hombre. Las personas de 21 años son como un tractor mental, no los detiene nadie, piensan muy bien, actúan muy bien, no sé si actúan muy bien, pero definitivamente en el desempeño de sus capacidades intelectuales son maravillosos. Y a los 31 años, cuando una persona tiene 31 años, comienza la decadencia del cerebro y comienza la decadencia de las capacidades cognitivas. Y a partir de los 60 años, el cerebro del hombre pierde aproximadamente un 10%. Aquí hablamos del envejecimiento cerebral. El cerebro envejece y el cerebro se le disminuye su volumen y su capacidad de raciocinio, de atención y particularmente la memoria, porque se presentan trastornos vasculares. Hay 2 clases de envejecimiento y todos lo sabemos. Hay un envejecimiento que podríamos llamarlo malo. Me disculpan la palabra, pero así es. Hay personas que precozmente se olvidan de todo. Hay otras personas que normalmente se olvidan dónde está la llave, se olvidan dónde está el libro, y ocasionalmente se olvidan, eso no tiene ningún problema. Pero cuando ese olvido es permanente, es recurrente, y particularmente de hechos trascendentales que afectan la vida diaria de esa persona, definitivamente ya podemos considerar que eso es una enfermedad. Una científica italiana, Rita Montalcini, que es ganadora del Premio Nobel de Medicina, decía claramente, cuando le preguntaron qué pasa con el cerebro, ella dice que si nosotros jubilamos precozmente al cerebro y si no lo utilizamos, definitivamente él se acaba. Y poco me lean, en el siglo pasado, todos creían que teníamos un solo cerebro, pero no tenemos un solo cerebro. El ser humano dispone de 3 cerebros. En primer término tenemos un cerebro reptiliano, primitivo, el más arcaico de todos. Es un cerebro, podríamos decir, animal, no piensa, pero en este cerebro llamado reptiliano, aquí asientan las estructuras fundamentales de la vida del hombre. Aquí están los centros de la respiración, aquí están los centros del corazón, aquí reside el instinto sexual de la persona. En este sitio está lo que le llamamos la territorialidad, ¿correcto? Si ustedes tienen un apartamento, ustedes no van a, es su sitio, es su territorio, y no van a permitir que alguien que no sea invitado no pueda entrar. ¿Por qué es su territorio? Si a ustedes alguien va a atacarlos, ¿qué es lo que hacen? O atacan, responden al ataque o salen corriendo. Es definitivamente el cerebro de la lucha. Cuando una persona se descerebra, ustedes han oído hablar con mucha frecuencia de que la persona está como un vegetal. Es porque después de un accidente o una enfermedad, esta área ha quedado indemne. En otras palabras, sigue funcionando su corazón y sus pulmones,
pero esta área superior del neocórtex y de la corteza cerebral se puede destruir. Entonces la gente queda como un vegetal. Tenemos un cerebro más pequeño hacia la parte media que se llama el cerebro límbico. Este cerebro límbico es el de las emociones, el de la rabia hasta cierto punto, pero particularmente de las emociones. Y voy a decir algo muy especial en relación a este cerebro y a sus emociones. El ser humano se parece al camaleón. Cambiamos con frecuencia de color. Si ustedes tienen miedo, se produce una vasoconstricción periférica y la persona se pone intensamente pálida. Si ustedes se encuentran con una persona amiga o no amiga o alguna circunstancia especial, se ponen rojos como un tomate, producto de una vasoconstricción, vasodilatación periférica. Y finalmente creo que el color más frecuente en el mundo es el verde. La gente se pone verde de la envidia, ¿no? Y finalmente por encima de esto, tenemos la esencia misma del ser humano. Tenemos el neocórtex. Aquí es la residencia de la mente, prácticamente es la mente. Ahí están todas las capacidades intelectuales de la persona, en la región frontal. Si se tocan la frente, ahí está la inteligencia de ustedes. Esta es una bellísima, lo que está en rojo es el neocórtex. Esta es la esencia misma de la inteligencia, ¿correcto? El doctor Ignaz, que dio una conferencia en la Universidad Nacional y unas charlas, yo tuve la oportunidad de asistir, dice que todo el cerebro es una orquesta, pero que el director de la orquesta es definitivamente la corteza frontal. Y grandes cantidades de dinero le han dedicado al estudio del cerebro. El gobierno de Obama destinó 3.000 millones de dólares para distribuirlos en el curso de 10 años para estudiar el cerebro. Y en todos los países del mundo han destinado plata, grandes cantidades de dinero para los últimos avances en tecnología. Son imágenes en 4 y en 3D. Ustedes ven aquí esto. El cerebro es algo muy particular. Tal vez se me olvidó. Cuando un niño nace con 100.000 millones de neuronas, pero sin ninguna conexión entre ellos, ¿me entienden? Hagamos de cuenta un campo gigantesco donde pongamos miles y millones de transformadores, pero ningún cable conectado en un transformador con el otro transformador. Pues bien, en el momento que el niño empieza a recibir estímulos de toda índole, se empiezan a templar estos cables, ¿me entienden? Son las conexiones interneuronales que son fundamentales para el desarrollo y para el crecimiento del cerebro y fundamentales para el desarrollo de la inteligencia. Aquí tienen un cableado, una hermosísima imagen que se está obteniendo en este momento en el mundo a través de la tecnología. Y por último, ya hechas estas consideraciones, entremos a la inteligencia. Sin lugar a dudas que la inteligencia es el atributo principal de la mente. Es lo más importante de la mente. Pero la inteligencia no está sola, no es única. A la inteligencia la acompañan otra serie de cualidades u otra serie de atributos que interactúan entre sí y son los responsables del correcto funcionamiento de nuestra mente y de nuestra inteligencia. Comencemos con la mente. ¿Qué es la mente? Muchos nos preguntamos, ¿qué es la mente? Simplemente es el conjunto de capacidades que todos tenemos. Entre ellos tenemos la inteligencia, la memoria, el pensamiento y la conciencia. Miremos qué es la memoria. Muy sencillo. Es la capacidad que tenemos de recordar y de repetir lo que hemos aprendido. Es la principal aliada de la inteligencia. Una persona que tiene buena memoria se supone que resuelve más fácilmente los problemas. Y una persona con una buena memoria definitivamente se supone que tiene una excelente inteligencia.
uno se pregunta qué estará pensando este mono que tiene en sus manos una calavera de un humano. Seguramente él dirá, estoy absolutamente seguro que estos humanos están pensando que descienden de nosotros. Seguramente es lo que él piensa. Es el conjunto elaborados por la mente, análisis, síntesis y comparación. Hay dos elementos fundamentales del pensamiento. El pensamiento abstracto que ya habíamos mencionado. El doctor Linás también dice que el pensamiento abstracto es aquello que solo existe en nuestra mente, no existe por fuera, no lo podemos tocar, ¿me entienden? Por ejemplo, el concepto de Dios, el concepto de religión, son conceptos abstractos, ¿me entienden? Y en segundo término, el pensamiento crítico. Fundamental el pensamiento crítico en la educación actual y en el desarrollo de la inteligencia. Una de las grandes fallas que existe en Colombia y en estos países subdesarrollados en la educación de los niños es que no los enseñamos a pensar, simplemente a memorizar. No les desarrollamos su pensamiento crítico y esa es una de las grandes fallas. Finalmente, la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es la capacidad de conocerse a uno mismo, de discernir entre el bien y el mal. El Homo sapiens es definitivamente Homo moralis. Y concluyamos, la ética es producto de la evolución biológica, de esa evolución que tardó 5 millones de años. En cambio, la moral es mucho más reciente. La moral es producto de la evolución cultural, que no tiene sino unos pocos segundos, no tiene sino unos pocos años. Y finalmente la razón. ¿Cuántas veces ustedes habrán perdido la razón cuando se ponen groseros, violentos, bravos contra otra persona? Es la capacidad de solucionar problemas sin que haya interferencia de las emociones. Si ustedes están hablando de política con otra persona y ustedes son unas personas bien sentadas, como decimos vulgarmente, y les dicen algo, hay un freno moral, hay un freno de esa persona que le impide definitivamente que actúe de una manera violenta. Cuando ese freno desaparece, la persona se vuelve violenta. Y finalmente hablemos de la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Es la capacidad para comprender y resolver problemas en los diferentes campos, en el campo familiar, en el campo laboral y en otros. Hay personas que dicen que la inteligencia es más que esto, más que resolver los problemas cotidianos en la vida ordinaria. La inteligencia definitivamente es la capacidad de liderazgo. La inteligencia es la sabiduría, es la capacidad de aprender y la capacidad de razonar. La pregunta que se hace, ¿la inteligencia se hereda o no se hereda? Pues bien, se hereda. Los genes, tanto del padre como de la madre, transmiten la inteligencia. Pero miren algo tan curioso y tan hermoso. La mayor parte de genes que transmiten la inteligencia se encuentran en el cromosoma XX, que es el cromosoma de la mujer. Últimamente han encontrado inclusive 40 genes más nuevos en el cromosoma de la mujer. Esto hace suponer, o muchos suponen, que es la mujer la que transmite la inteligencia a sus hijos, no el hombre. O el hombre también transmite, no se lo puede excluir, lógicamente. Y hay otros elementos fundamentales que nos hacen pensar que eso es así. Se hizo un estudio en Estados Unidos sobre 12.500 personas jóvenes entre los 18 y los 25 años y encontraron, les hicieron unas pruebas y unos test espaciales y encontraron que los mejores resultados sobre la inteligencia en esas personas tenían directa relación con el coeficiente intelectual de las madres. Así es que, aunque ustedes no lo crean, todavía hay muchos escépticos, la mujer tiene una importancia fundamental en la inteligencia y en la transmisión de la misma. Y recuerden ustedes también que hasta hace poco, no hasta hace sino 60 años, definitivamente la mujer era considerada
intelectualmente inferior al hombre. Se ha hablado mucho de las inteligencias. Hay varias escuelas o varias teorías. Hay una teoría de la inteligencia única de Binet y Sperman y hay otra de varias inteligencias. Miren ustedes, se preconizó en un tiempo que el hombre tenía una sola inteligencia y que esa inteligencia era la que nos permitía resolver todos los problemas y todas las situaciones de nuestra vida diaria. Y estos investigadores encontraron en él dos factores a esta inteligencia única. Un factor que es factor general o factor genético, y un factor S, que corresponde a las diferentes aptitudes que pueda tener una persona. Los investigadores y los promotores de este tipo de inteligencia única estaban a principios del siglo pasado estudiando una serie de colegiales, de estudiantes con una serie de problemas y descubrieron algo importante, que la inteligencia la podíamos medir, la inteligencia se la puede medir y es así como aparece el coeficiente de inteligencia. Lamentablemente en los primeros años este coeficiente de inteligencia fue utilizado con fines perversos y con fines discriminatorios. Y se dijo en ese entonces, las mujeres, los negros y los indígenas tienen una capacidad intelectual mucho menor. Aquí, para medir esta inteligencia se utilizan unos tests especiales, unos tests modernos. Y la representación gráfica está aquí, en esta curva de Gauss, que se utiliza también para medir datos estadísticos. El nivel de inteligencia oscila en este rango, ¿correcto? Nosotros tenemos un rango superior de 130, normal 100, y tenemos un rasgo mínimo de 85, y el otro de 115, perdón. Entre 85 y 115 está el test de inteligencia normal. Por encima de esa cifra, ya definitivamente son genios, y por debajo, obviamente se los considera retardados. Hay muchas teorías sobre la inteligencia y definitivamente está plenamente demostrado que todas las personas tienen múltiples aptitudes y que todos podemos desarrollar esas aptitudes. En este grupo o en cualquier grupo, ustedes van a encontrar personas genios, hombres genios. De igual manera, ustedes van a encontrar gentes con una inteligencia superior a los otros, que hace que descollen, que hacen que tengan más éxito en el trabajo donde ellos actúan. Y finalmente hay otros, la mayor parte, que tendrán una inteligencia normal. Y aquí tenemos una serie de inteligencias nuevas, modernas. En primer término, Gardner habla sobre la inteligencia múltiple. El hombre tiene múltiples inteligencias. Aquí están 8 tipos de inteligencias. Las dos más importantes son la interpersonal y la intrapersonal. El fundamento de esta inteligencia es la capacidad que tenemos de conocernos a nosotros mismos, de conocer nuestras debilidades, nuestros defectos y conocer al mismo tiempo los defectos de los demás. ¿Correcto? Aquí vienen todas estas 8 inteligencias, las pueden tener cualquiera de ustedes. Lo importante es que en algún momento de la vida, inclusive desde niños, ustedes hayan podido desarrollarlas. Simplemente mencionemos en relación a Colombia a 3 genios relacionados con este tipo de inteligencia. Lingüística, Gabriel García Márquez. Aquí nosotros tenemos musical, Shakira. Y finalmente en esta corporal y espacial, James Rodríguez. Miren que son personas que sobresalen, que descollan y pueden considerarse como genios en este punto de la inteligencia. Claro está que este tipo de inteligencia la han criticado mucho. Y la han criticado porque dicen o afirman que no es producto de investigaciones. Es una inteligencia más que nada de tipo subjetivo. Y en segundo término, no han podido medirla hasta ahora. Aquí tienen otro tipo de inteligencia. Definitivamente, quien tiene en cuenta estos 3 factores mencionados ahí, tiene éxito en la vida.
Hay mucha gente exitosa en la vida, en la política, en el campo médico, en el campo del derecho, en todo campo existe realmente una tendencia de algunas personas a tener éxito en su vida. Aquí nosotros tenemos que la persona inteligente, de acuerdo, es aquella que practica o tiene una inteligencia práctica y una inteligencia creativa. Aquella que le permite mediante esto conocer a los demás, ¿correcto? Conocer las debilidades de los demás. Y hay una frase muy interesante que ojalá la tengamos siempre en cuenta. Todos somos buenos para algo en la vida, indudablemente. Todos somos buenos para algo. Pero también nadie es bueno para todo. Nadie es bueno para todo. Algún defecto debemos tener. Y finalmente, la que está de moda últimamente, de la que más se habla últimamente, libros de este Goleman se encuentran en todas las librerías, la famosa inteligencia emocional. Es el conocimiento de sí mismo, el autocontrol que tenemos frente a todo lo que nos rodea. Finalmente, la empatía y las habilidades sociales. Esto se demuestra muy claramente. Conocemos gente de una gran capacidad intelectual, que sin embargo, relativamente tienen fracaso en la vida ordinaria. Y al contrario, nosotros vemos gente que no tiene una gran capacidad intelectual y sin embargo tienen éxito en la vida. Alguna cosa pasa. Y es definitivamente la capacidad que tiene la persona de controlar sus emociones, la capacidad que tiene la persona de hacer amigos, de socializar, de retener a esos amigos. Todo esto cabe en el campo de la inteligencia emocional. Estas son simplemente unas láminas de los hombres, de algunos hombres más inteligentes del mundo. Indudablemente, el de la inteligencia inmortal es Aristóteles. Este Leonardo da Vinci tiene una inteligencia múltiple asombrosa. Era un artista, un pintor, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Hipatia de Alejandría, que fue asesinada por los cristianos en el año 345. Miren, tiene 210 de inteligencia. Era una astrónoma y matemática brillantísima. Y definitivamente la quemaron o la mataron por sus tendencias y por sus conocimientos. Y aquí nosotros tenemos a Darwin con 170 de inteligencia, Madame Curie con 200 de inteligencia, ganadora del premio físico y el premio químico de Nobel, y finalmente Albert Einstein. Bueno, terminados estos tres formas de inteligencia, hablemos rápidamente de otra inteligencia, la inteligencia artificial. Definitivamente la robótica está a la vuelta de la esquina. La inteligencia artificial hecha por el hombre, hecha por la inteligencia del hombre, es la facultad de razonamiento que ostenta una gente que no está vivo. O sea, son máquinas capaces de pensar. Claro está que hay una gran diferencia entre esta máquina y el cerebro humano. Esta máquina no puede definitivamente reaccionar frente a algunas situaciones especiales. Supongamos en un cuarto a una máquina artificial y pongamos a un hombre haciendo algún trabajo en un computador. Si se presenta un incendio, el hombre se levanta y sale corriendo. La máquina no. La máquina sigue así, sigue ahí hasta se convierte en una chatarra. Cuando se comenzó a hablar de inteligencia, nadie pensó que estas máquinas algún día iban a superar al hombre. Sin embargo, en el año de 1965, no estoy seguro, una máquina de estas le ganó a Yuri Kasparov 4 partidas de ajedrez. Yuri Kasparov era el campeón mundial del ajedrez. Y sin embargo, la máquina la ganó. Y en el año de 2016, no hace sino 2 años, otra máquina en el Japón interlocutó y habló con miles de personas y definitivamente la máquina la superó a todas. Lo grave con estas máquinas, y muchos lo dicen, es que se pueden utilizar con fines nocivos, con fines bélicos, con el fin de hacer daño. Y algunos mitos muy ligeros. ¿Son los hombres más inteligentes que las mujeres?
Se ha hablado mucho de eso. Les repito, hasta comienzos del siglo pasado o a mediados del siglo pasado se pensaba así, que el hombre era más inteligente. Hay un investigador de apellido Flynn, experto en estos test de inteligencia, ¿correcto? Y este experto hizo un estudio de 100 años sobre los test de inteligencia y encontró algo muy efectivo, que la mujer tenía 6 puntos menos que el hombre en inteligencia. Lo encontró a fines del siglo. Pero se sorprendió cuando empezó a estudiar poco a poco y a finales del siglo encontró que esa brecha entre el hombre y la mujer se iba cerrando, hasta que llegó un momento definitivamente en que encontró que la capacidad intelectual de la mujer es similar a la del hombre. No hay ninguna diferencia. Inclusive hay muchísimas mujeres mucho más inteligentes que los hombres. La razón muy simple, porque la inteligencia se nutre de la educación y de la formación, entre otras razones. Y a la mujer, hasta mediados del siglo pasado, se le cerraron las puertas. Le cerraron las puertas en los colegios, en las universidades. En otra palabra, Flynn dice que ella demostró su inteligencia cuando la sociedad le dio la oportunidad de hacerlo. Hay, claro, algunas diferencias. El cerebro de la mujer es más pequeño que el del hombre. La mujer tiene una mayor capacidad para la palabra. Hablan mucho más que el hombre. El hombre, en promedio, pronuncia 7.000 palabras por día. Imagínense, la mujer pronuncia 20.000. Uno no sabe. Hay algunas áreas del cerebro, como de la corteza y del sistema anímico, que aparentemente son un poco más desarrolladas en la mujer y por eso son más emotivas. La mujer diariamente tiene más accesos de rabia que el hombre. Sin embargo, el hombre es mucho más violento cuando se le sale, me disculpan la palabra, la piedra. O sea que esto es un mito, definitivamente. Otros 2 mitos rápidamente. Se pensaba que el cerebro únicamente lo utilizábamos en un 10%, mentira, eso no es así. Según los investigadores, el cerebro funciona todos los días al 100%. No hay ninguna razón para pensar que no es así. Y finalmente, los zurdos son más inteligentes. A los zurdos en la edad media les llamaban los siniestros. Lo que sí se ha comprobado es que los zurdos no son más inteligentes. Es un mito. Tienen gran habilidad para las matemáticas, pero en las actividades generales de la persona, definitivamente no hay diferencia entre los zurdos y los diestros. Y ya, para terminar, últimamente está de moda algo que se llama el transhumanismo. Ustedes se preguntarán qué es eso. Pues es un movimiento que existe en todo el mundo, que está utilizando una serie de procedimientos y de medios técnicos para mejorar o ampliar las condiciones físicas e intelectuales del hombre. Está utilizando una serie de procedimientos, entre otros chips, entre otros definitivamente elementos como implantes, para controlar algunas enfermedades, para la visión, para el oído, para algunas enfermedades todavía en experimentación, como la epilepsia, como el Parkinson o como la falta de memoria. Mucho se ha hablado realmente, como les digo, sobre el humanismo. Tuve la oportunidad de estar en la Feria del Libro y adquirir un libro que se llama El eclipse de la inteligencia, de un científico Decker, de Francia. Este hombre dice definitivamente que el mundo va a cambiar gracias a este transhumanismo, que lo que está haciendo el hombre con el transhumanismo es esconder la realidad de la muerte, que mediante el transhumanismo el hombre se está olvidando del más allá o de las relaciones sobrenaturales, y lo que está haciendo es prolongar la inmortalidad mediante técnicas o mediante procedimientos técnicos. Y asombrémonos, lo más importante que está ocurriendo en este momento es que están tratando de comunicarse de cerebro a una persona. Y ya lo han conseguido, únicamente hablando o por medio de la mente, comunicarse una persona a otra. Ubicaron a 2 personas.
a 8.000 kilómetros de distancia, la una en Francia y la otra en la India. ¿Correcto? Les colocaron unos electrodos y al de la India le adoptaron también un sistema de computadora y le ordenaron al que estaba en Francia que mentalmente salude al que está en la India. Y el tipo pensó un saludo y dijo la palabra hola. El que estaba en la India recibe la palabra hola en su mente y en la pantalla del computador apareció la palabra hola. Hola. O sea que definitivamente ya están comunicándose entre el cerebro y el cerebro. El transhumanismo definitivamente va a cambiar y a trastornar totalmente a toda la raza humana. Se dice inclusive que para el año dentro de 200 años, la especie que vive en esa época ya dejará de tener muchos aspectos y muchas facultades que tenemos en este momento los humanos. Y este es el epílogo de esta conversación. El desarrollo tecnológico, científico y cultural logrados por la inteligencia y el conocimiento permitieron al hombre mejorar la calidad de vida personal e incrementar la expectativa de vida de la especie. También conocer la naturaleza que le rodea y estudiar y comprender a los otros seres vivos con quienes comparte. Finalmente, conocer el planeta Tierra y la gran magnitud del universo. Y por último, estas frases que con todo cariño se las dedico a todos ustedes. La mente ha privilegiado a unos con una excepcional inteligencia. Sin embargo, sin ser excepcionales, podemos alcanzar éxitos si las cultivamos razonablemente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Erazo, por su muy interesante e inteligente presentación. Yo creo que le damos la palabra de una vez al doctor Remberto Burgos de la Espriella, quien ha sido seleccionado por la Junta Directiva para que haga el comentario de la presentación del doctor Erazo. Buenas noches, señor presidente, señor secretario perpetuo, doctor Luis Hernán, familia, señores académicos, amigos. Primero, agradecer a la Junta Directiva de la Academia la autorización para que sea yo quien comente este libro tan interesante del doctor Luis Hernán Rojas. El doctor Luis Hernán es médico neurocirujano de la Universidad del Rosario. Se formó bajo la tutela del profesor Antonio Becerra Lara y perteneció a ese grupo de muchachos que el doctor Becerra, con ese ímpetu que lo caracterizaba, mandaba a madrugar al mercado a buscar hielo para hacer esas cirugías bajo hipotermia de aneurismas cerebrales que en esa época se consideraban inoperables. El doctor Luis Hernán estuvo en Bogotá 4 años como docente en la Universidad del Rosario y se fue a Nariño, se fue a Pasto. Allá se gastó 40 años ejerciendo la neurocirugía. Yo me pongo a pensar cómo sería esos años de doctor Luis Hernán en Nariño. Y hizo muchas cosas. Por ejemplo, una revista médica. Yo decía, caramba, esto es con la imprenta que da la tinta del corazón y el entusiasmo de la parroquia. Y mantuvo la revista médica. Hizo una excelente labor didáctica y se proyectó socialmente a su comunidad. Fue el fundador de la Liga de Epilepsia en Nariño. En este país hay casi 500.000 personas con epilepsia que necesitan la orientación apropiada, porque da tristeza decirlo, pero la epilepsia es como un sinónimo de pobreza, desafortunadamente.
y necesitamos hacer mucho por estos pacientes que los podemos reintegrar socialmente. Después de 40 años de ejercicio, el doctor Luis Hernán regresa a Bogotá y se vincula a las actividades educativas y con un entusiasmo bárbaro ha publicado ya, este es el tercero de los libros, y eso es absolutamente ejemplar para toda una generación de neurocirujanos. Y con una humildad que me cautivó, me dijo, mire, ¿sabe qué? Cuando usted vaya a hacer el comentario del orden, no hable de la persona. Yo no quiero que usted diga de mí estas cosas. Claro que no le hice caso, por supuesto, ¿no? Yo quiero que usted hable de la inteligencia, pero que, por favor, lo haga desde la óptica de las neuronas en espejo. Yo decía, miércoles, pues esa tarea que me pone el doctor Luis Hernán es complicada. Pues, o sea, solamente de las neuronas en espejo. Y todos estos días, todas estas madrugadas, he estado pensando qué es la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Esa persona que tiene una cultura oceánica, que conoce muchos datos, ¿es eso inteligencia? Yo no, eso es información. Esa persona que un día se le prende la chispa, hace un invento y pasa a la eternidad, no, eso es creatividad. O ese niño que saca una nota excelente en el examen y el profesor le dice, con un gran prejuicio, por cierto, oye, qué muchacho tan inteligente. No, hay que decirle, esto lo lograste por tu trabajo, por tu perseverancia, por tu disciplina y no por ser inteligente. Y tratando de buscarle la definición de inteligencia, yo creo que para mí es la capacidad de análisis que tiene un individuo para tomar una decisión. Eso es para mí inteligencia. Entonces, vamos a hacer el comentario del excelente libro del profesor Erazo. No existe ningún conflicto de intereses de mi parte, salvo el afecto y la admiración que tengo por el doctor Luis Hernán. Esto es lo que yo voy a desarrollar. Yo soy un convencido que no hay inteligencia si no tiene un respaldo que da la emoción. El cerebro funciona como un todo. No es posible sectorizarlo, así como no es posible sectorizar la inteligencia. Sin embargo, con fines didácticos vamos a hablar de algo que es la inteligencia intelectual, en donde están las habilidades cognitivas, la capacidad de análisis, la lógica, que se mide con el coeficiente intelectual y que es responsable el hemisferio dominante, que habitualmente es el hemisferio izquierdo. Lo otro es la inteligencia emocional, es la que da las emociones, el sentimiento, la pasión que lleva a que el individuo actúe con determinación y que se mide con el coeficiente emocional. Es el corazón de la determinación. Como esta paciente con un tumor cerebral, antes de operarla, la inteligencia emocional, el mensaje a su cirujano para que colocara su corazón en el acto operatorio. Que el cerebro trabajara como un todo en el momento de retirar el tumor.
La inteligencia intelectual es el análisis de la situación. La inteligencia emocional es controlar la emoción para que trabajen para nosotros, para que entendamos a los demás y para que guíen nuestro comportamiento. Lo señalaba el profesor Erazo, la teoría evolutiva del cerebro, en donde la primera estructura es el cerebro reptiliano, que es el del instinto, el de la supervivencia, y que está configurado por eso que nosotros denominamos el árbol de la vida, el tallo cerebral. Aquí están las estructuras vitales que mantienen vivo y despierto a cada uno de los individuos. El segundo es el cerebro límbico. Esta estructura subcortical profunda, que es la de las emociones, y que están constituidas por estas estructuras, pero particularmente esta, que es la memoria, la biblioteca del individuo, y que termina en esta almendra que se llama la amígdala, que es el sensor emocional del individuo. El semáforo que le dice no lo haga, rojo, o el que sigue verde, hágalo. Miren este ejemplo. Este individuo provocando, la compañera, cálmate, miren que me está provocando, y de pronto, venga, no importa que sea más grande. El instinto de supervivencia, o la protección de la pareja. Aquí no hay absolutamente ningún razonamiento. Aquí es el instinto de proteger a la compañera. Absolutamente reacciones emocionales que marcaron la evolución del ser humano. Y por último, aparece esta capa, la corteza cerebral. Y esta corteza cerebral que aloja las funciones cognitivas con diversos lóbulos. Y este tan importante, que es lo que yo denomino el lóbulo de la responsabilidad y del control emocional. El lóbulo frontal y especialmente esta área que es la corteza prefrontal. Vean este ejemplo. La accidentalidad en Colombia es un problema de salud pública. Más o menos cada 80 minutos muere un colombiano por accidente. Nos gastamos el 1 al 3% del PIB en la atención de los pacientes accidentados. Y el semestre pasado fallecieron 1.400 colombianos, la inmensa mayoría gente joven. ¿Cuál es el imperativo en salud pública? Por supuesto, las medidas preventivas, velocidad, alcohol y casco. Pero la inteligencia colectiva, ¿cómo reacciona? Infringe la norma, no hay derecho, y es la policía la que se va con un comportamiento emocional. Entonces, ¿cuáles son los factores de esta inteligencia hoy denominada emocional? Tenemos que percibirlas, pero tenemos que comprenderlas.
tenemos que razonar con ellas para poder manejarlas. Y tenemos que hacer gestión con ellas para nosotros utilizar las habilidades verbales, pero sobre todo esto, las habilidades no verbales, para que el cerebro, que nos hace seres sociales por excelencia, se pueda comunicar entre sí. ¿Y cuáles son estos determinantes? Cuando yo soy consciente de mis emociones, cuando yo las regulo y yo las aprendo a manejar, y sobre todo, cuando yo tengo la capacidad de ponerme en la piel del otro. Y eso es lo que marca, lo que magistralmente mostró el doctor Erazo, la diferencia en las especies. Somos nosotros los que tenemos la única capacidad de ponernos en la piel del otro. Hay de quien tome una decisión inteligente bajo el tóxico de estas emociones corrosivas, particularmente la envidia o la vanidad. La contaminación tóxica anticipa una decisión racional no acertada. En cambio, hay otras, el optimismo, la esperanza, que inundan de mensajeros facilitadores el cerebro de quien la toma. Múltiples estudios, múltiples, pero este es significativo. 122 pacientes cardiópatas y le hacen un test de personalidad y dividen en los depresivos y en los optimistas. Los depresivos tuvieron 35% más de recurrencia del infarto. La emoción afecta la supervivencia de las personas. Y esto viene gratis, no. Esto viene porque el cerebro es el único organismo dentro del cuerpo humano que aprende por imitación. Mire, este bebé llora, inmediatamente este empieza a llorar. Es la imitación lo que enseña. Son las neuronas especiales, las neuronas en espejo, las que hacen que yo pueda imitar lo que la persona está haciendo. Ustedes en este momento, su corteza motora está haciendo esto que yo estoy haciendo. Y el gesto, cuando yo hablo, su corteza parietal lo está haciendo igual. Inconscientes. Y no les extrañe que si alguno de ustedes tiene una pregunta al final, haga el gesto que yo estoy haciendo. Esas son las neuronas en espejo que caracterizan el aprendizaje por imitación. Entonces, la empatía, la capacidad que yo tengo de ponerme en otro, tiene un sustrato neurológico, tiene un asiento neurológico. Es lo que se llama la empatía emocional 1, que la da las neuronas en espejo, que están localizadas en estos sitios. Y la otra es la empatía cognitiva, y para eso está la teoría de la mente, que se ubica en esta zona. Les voy a poner un ejemplo, el cual yo insisto mucho. Cuando un muchacho joven ve un acto de corrupción, hace un esquema mental que se llama la teoría de la mente y se adueña de cómo su jefe o su padrino político hizo el acto. Lo asimila y el comportamiento sucesivo lo marca ese esquema mental rígido que se pega en estos sitios del cerebro. Es la empatía
contagiosa, maligna en el comportamiento del futuro ciudadano. Miren esto, le están hablando dulcemente, este individuo está comiendo y las neuronas espejo de estimulan estas neuronas que van descargando hasta formar la sinapsis. Son las neuronas en espejo. ¿Y cómo funciona ponerme la piel del otro? Este es el cerebro, esta es la ínsula que está entre las grietas del lóbulo temporal, y cuando hay empatía emocional, el cerebro se activa acá, y cuando hay empatía cognitiva, el cerebro se activa acá, y la decisión surge de esta autopista de 4 vías en donde quien la inicia habitualmente es la empatía emocional. Entonces, ponerme en la piel del otro tiene un sustrato y una base neurológica de lo que hoy hemos podido establecer con los estudios de resonancia magnética funcional. El cerebro, las neuronas en espejo y la sinapsis disparando para que en red, porque el cerebro funciona en un todo, yo tenga ese estímulo social que es el aprendizaje por imitación. ¿Cómo entonces le colocamos inteligencia a nuestras emociones? Porque es el respaldo de la decisión inteligente. Primero, esta frase la traigo porque con esa frase nos enseñaron a nosotros en el Instituto Neurológico. Todos los días, cuando salía un paciente con un tumor, el profesor Gómez nos preguntaba, ¿dónde está la lesión? ¿En el cuerpo o en el alma? Pues tenía el tumor en el cerebro. Sí, tenía el tumor en el cerebro, eso era muy cierto. Pero el respaldo afectivo de su lesión no era el tumor, era la lesión, era el tumor lesionando las partes que controlan la emoción de ese paciente. Y para nosotros esta fue la escuela. Y siempre terminábamos diciendo, no hay pacientes con lesión en el cuerpo o lesión en el alma. Hay personas que están enfermas. Pero por supuesto hay unas bases bioquímicas que vienen del ambiente, por supuesto. Bases bioquímicas que se modifican. El cerebro racional se apoya en el cerebro emocional. El único que se puede transformar en el cuerpo humano es el cerebro. Tiene una propiedad y una particularidad que se llama la neuroplasticidad, en donde sus neuronas, sus conexiones sinápticas se pueden reproducir. Y la vitamina que lo reproduce es el aprendizaje. Por lo tanto, la educación es la tabla salvadora de nuestros pueblos para tener unos cerebros robustos, capaces de decidir con inteligencia. No existe en el cuerpo humano un solo órgano que bajo la influencia de aprender algo nuevo se pueda transformar. Hay estudios recientes que contradicen de que el loro viejo no da la pata, y se ha visto que aunque sea más difícil en los pacientes de 70 años aprender, cuando aprenden
el estímulo para las redes sinápticas se triplica. Es decir, hay que tener mucho más proyectos que vida, hay que aprender cada día para que el cerebro se comporte siempre juvenil. ¿Ustedes recuerdan esta película? El hombre desesperado, un día terrible, llega 2 minutos tarde, va a pedir un desayuno, le dicen que no, que tiene que pedir almuerzo, hace que le traigan al manager, con cara de ingenuo bobo, le dice que no, que tiene que ser almuerzo, esta le festeja, y este hombre desesperado toda la mañana, o un día terrible, pidiendo desayuno, por minuto y medio no se lo dan, y de pronto, después de que le dice tiene que ser almuerzo, por un desayuno. Un día de furia. Recuerdan todos la película, ¿cierto? Absolutamente magistral de lo que son las emociones. Pero ¿qué pasó ahí? Este es el cerebro, la corteza, donde está el juicio, el raciocinio. Este lóbulo, esta parte de aquí, es la clave, la que dice, lo hago, no lo hago, y de pronto el tipo está tan irritado que viene la amígdala, se va calentando y el cerebro se forma rojo de la ira y ahí no hay neuronas que valga, ahí lo que es la emoción candente, destructiva, que lleva a la destrucción del establecimiento. Esta es la clave, el equilibrio de la emoción y razón. La emoción es inmediata, así son las vías cerebrales, la razón va más lenta. Las emociones solo las puede superar otra emoción, el primer amor. ¿Qué lo supera? Cuando no es el definitivo, pero siempre queda la huella del primer amor. Este es el ejemplo típico de cómo una emoción reemplaza a la otra. Y la razón, más lenta, mucho más elaborada, mucho más cognitiva, pero a veces nos lleva a grandes frustraciones cuando le dicen, tú porque no eres neurocirujano, si tú en el fondo lo que quieres ser es abogado y terminaste siendo neurocirujano habitualmente mediocre porque los segundos tiempos casi nunca funcionan. Miren sus neuronas en espejo, sin edad, sin raza, sin género. Ustedes están sintiendo esto que siente ella. Ahí están sus neuronas en espejo funcionando. Sin emoción no hay inteligencia. Miren estas reacciones. Esta es la hija del doctor Erazo, la nefróloga. Primero, la emoción, hay que saberlo, y luego la razón. Los 2 hijos del doctor Erazo, un abogado y otro médico. Y todo parte de lo que él magistralmente expuso, el desarrollo evolutivo del cerebro. Pero el desarrollo evolutivo del cerebro llega a su clímax, a su máxima expresión, cuando llega al sentimiento. Esa es la máxima expresión de la evolución del cerebro, y particularmente el sentimiento del amor. Las personas
con coeficientes superiores valoran más la fidelidad de la pareja. Ginás siempre ha dicho que el amor eterno es un baile infinito entre dos neuronas. El vehículo de esas neuronas es la monogamia. Ser inteligente es saber elegir. Esa es la definición, saber elegir. Y yo quiero rendirle hoy un tributo de afecto y de admiración al doctor Erazo. Primero, como persona, el hombre bueno. Segundo, como neurocirujano, con proyección social. Tercero, como padre de familia. Y finalmente, y quizás el senador Enrique lo simboliza acá como un tributo de gratitud por la labor que este hombre hizo en Nariño. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Burgos. Su presentación también ha sido excelente. Yo creo que las dos presentaciones de hoy bien justifican esta extensión en el tiempo y creo que nos han deleitado en una forma muy interesante en un tema que realmente es apasionante para todos. Yo no quería dejar pasar el momento, aunque el doctor Burgos lo refirió, para referirme a algo que en esta semana salió publicado por Juan Gosaín en una página del Tiempo sobre una entrevista que le hace al doctor Burgos y donde se refiere a la corrupción. Y simplemente pensar y oír de pronto sus expresiones sobre si esto obedece a una inteligencia, a una mayor inteligencia, o si esas neuronas en espejo se han adquirido una capacidad de ir creciendo y desarrollando actitudes que no necesariamente hayan copiado, sino las han mejorado. Si eso obedece a inteligencia o por el contrario, un mal desarrollo o subdesarrollo de las neuronas o del cerebro. Quisiera que ustedes, como expertos neurocirujanos y obviamente relacionados con este tema de las emociones, nos comentaran un poco al respecto. Yo pienso que es difícil dar un concepto sobre ese particular. Sin embargo, ligeramente hagamos unos análisis. Tenemos culturas, tenemos sociedades definitivamente adelantadas, progresistas, donde este fenómeno de la corrupción prácticamente es mínimo, que hace que en estos países, especialmente en algunos asiáticos, la corrupción sea una cosa que ellos no están lógicamente exentos de esa corrupción, pero es mínima. Yo personalmente deduzco que en parte es la capacidad intelectual en conjunto, global, de todo ese país, que le permite o les permite tomar una serie de medidas y particularmente una educación y una cultura desde niños que hace que esa persona sea realmente con menor tendencia a la corrupción. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia definitivamente adolecemos de una cultura de educación. Aquí no hay educación, lamentablemente, sino en algunos aspectos. La violencia, la corrupción en Colombia es definitivamente silvestre. Y pienso que una de las razones fundamentales para que ello ocurra es la falta de educación. No es el sí en cerebro. No creo que haya ningún gen que transmita la corrupción, pero sí existe una predisposición que se puede dar a lo largo de los años en un país donde la cultura y la educación es tan deficiente.
Mire, este es un tema muy sensible y yo creo que es el momento de aprovechar todo este conocimiento de las neurociencias para proyectarnos nosotros a enseñar y a comunicar este tipo de reflexiones. No existe un cerebro corrupto, así como no existe un cerebro ético. Lo que hay son las mismas vías por donde viajan nuestras decisiones. Ese es el primer lugar. El segundo lugar es lo que nosotros denominamos, hay unos universales éticos. Esos universales éticos es no matar, no robar, etcétera, etcétera. Ajeno a que si usted está aquí, en Montería o en Japón. Son universales éticos propios de la especie. Y tercero, hay un constructo social. Ese constructo social tiene una pirámide, que es la familia, tiene una segunda fase, que es la escuela y la universidad, pero tiene un papel que lo envuelve, que es el ambiente. Entonces, eso nos debe conducir a que el mejor antídoto para la corrupción es la sanción social. Y esa es la deficiencia de la salud pública nuestra, que nosotros no sancionamos al corrupto, más que la Fiscalía, la CIA, etc. No, la sanción social. Ese es el antídoto para la corrupción. Cuando nosotros comenzamos a aplicar la sanción social, inmediatamente la corrupción va a llegar a cero. Pero si nosotros aplaudimos al que le hace gambeta a la justicia, al que tiene cárcel privilegiada porque se robó unos pesos y era funcionario del Estado importante, no, por Dios, esos son mensajes tóxicos para el cerebro de los muchachos nuestros. Entonces, lo que hay que hacer aquí es fomentar la sanción social, y la medicina está en la casa. Cuando yo a mi niño lo educo desde que empieza, bajo esas normas, créame que vamos a tener ciudadanos del futuro para un país que necesita esa esperanza. Bueno, muchas gracias nuevamente a los conferencistas, a todos ustedes los asistentes, y finalmente, para cerrar la sesión, o ya posterior a esta sesión, están invitados a una copa de vino. Con esto damos por terminada la sesión.